nivelación tiene que irse a su casa. Mis queridos compañeros y compañeras, nañane cane hoy, nañane cane omo ay, coape meta ara, pijareta, eja, y ayuda coape añas en ducata sube, va ella yerureva. Vamos a seguir exigiéndole, así como acá estamos cerrando la ruta, hay compañeros en este momento en el Alto Paraná, en el kilómetro 7, en Duba, ministro. ¿Estás escuchando, ministro? Se está cerrando la ruta en Alto Paraná, se está cerrando la ruta en Concepción, se está cerrando la ruta en San Pedro, ministro. Estamos cerrando la ruta en Cadaguazú, estamos cerrando la ruta en Paraguarí, estamos cerrando la ruta en Cordillera, estamos cerrando la ruta en Misiones, ministro. Es tu culpa, ministro. Es sencillamente tu culpa, ministro. Ministro, tenés que conceder esa nivelación más tarde o más temprano. El primer día cuando fuimos junto a vos al Ministerio de Hacienda fuimos 200. El siguiente día fuimos 500. La siguiente vez fuimos 2000. El día de ayer estuvimos casi 6000. Hoy acá estamos casi 10.000 docentes, estudiantes y funcionarios egresados de la UNA. Ministro, no vamos a dar un solo paso atrás. Ni un paso atrás, ministro. Si soy inútil, ministro, anda a tu casa. Tu casa es tu destino si no vas a ceder. Anda a tu casa. Queridos compañeros, queridas compañeras, queremos también señalar lo siguiente. Nosotros somos solamente la punta, esa punta del iceberg que se está viendo ahora. ¿Qué hay por debajo? Por debajo está la política internacional, está el Fondo Monetario, está el Banco Mundial. Y este ministro está cumpliendo a rajatabla esa receta. La tendencia es a cerrar las universidades públicas, dañando en principio a la más importante de todas, a la más antigua, a la más tradicional, a la poderosa Universidad Nacional de Asunción. Pero eso, ministro, no lo vas a conseguir. Si en 130 años no pudieron con nosotros, mucho menos va a ser un inútil como vos. Eso. Ministro, anda a tu casa. Por último, una cuestión también que no deja de ser importante, que sepan los padres de familia, que sepan los estudiantes, les llamamos la atención a todos. Tenemos que venir todos acá. Hoy hay una cantidad impresionante de estudiantes, hoy hay profesores, hay funcionarios. Tenemos que venir más, tenemos que reventar las redes sociales. Pasemos fotos, pasémosle a los amigos del ministro, pasémosle a nuestros vecinos, hablemosle a los senadores y diputados que egresaron de esta universidad. Llamemos a la radio cada rato. Lo único que tenemos que decir es nivelación salarial para los docentes de la UNA ya. Eso tenemos que hacer, compañeros. Fuerza a todos y la lucha continúa. Fuerza a la Universidad Nacional de Asunción.